Namaste, te doy la bienvenida a esta nueva clase del programa Aprende Bollywood Dance Online. Mi nombre es Sara Jazmín Ramallo y voy a estar acompañándote en este proceso. Hoy continuaremos el aprendizaje de la caminata número 3, pero esta vez yendo hacia atrás. Como dije la semana pasada, no es un paso técnicamente simple. Encontrar el balance y la gracia en los contratiempos requiere de mucha práctica. Así que hoy continuaremos aprendiéndola. Para poder seguir esta clase es imprescindible que hayas visto el video de la caminata número 3 hacia adelante. Así que si no lo hiciste aún, puedes encontrar el link en la descripción de este video para que la puedas hacer. Como sabemos, esta caminata tiene su origen en danzas clásicas como Bharatanatyam y Kuchipudi. Para poder hacerla en su formato original voy a tener que tener los pies en planta, paralelos. Y ahora voy a llevar un pie hacia atrás. Pero no podemos ir con el talón hacia atrás. Entonces vamos a ir con la media punta, la punta de mi pie. Cuando paso el resto de mi pie y por ende el peso, ahí es que voy a hacer la flexión característica de esta caminata. Y cambio el otro pie hacia atrás con la punta y flexión. Y la punta y flexión. Como dije la clase pasada, es un paso de tiempo y contratiempo. La flexión siempre va en el contratiempo. Entonces voy a tener que voy hacia atrás, flexión. 1 y 2 y 3 y 4. Para hacerla de manera clásica tengo que seguir las mismas reglas. Tengo que tener una buena postura, elegante, erguida, mi torso tiene que estar derecho y mis pies, si bien van para atrás, van como medio en diagonal. Entonces esto permite que mi torso acompañe el paso de manera diagonal y opuesta. Entonces voy para allá, flexiono, allá, flexiono, allá, flexiono. Comúnmente las manos van una en la cadera y la otra suelta acompañando el movimiento de mis pies y de mi torso. La cabeza también se mueve delicadamente acompañando estos movimientos, pero de manera contraria. Es decir, si llevo mi pie derecho hacia atrás, mi cabeza va a mirar hacia la diagonal izquierda. Si llevo mi pie izquierdo hacia atrás, mi cabeza mira hacia la diagonal derecha. Todos los pasos deben hacerse de manera muy delicada y no nos olvidemos que en la flexión no tiene que haber ni rebotes ni saltitos. No me voy a cansar de decir que en Bollywood tomamos un paso y lo transformamos a su propia estética. Si bien es una caminata bastante compleja para transformarlo, hay cosas que le podemos hacer. La primera es liberar las manos. Por ejemplo, puedo agarrar mi sari, mi pollera, la kurta y acompañar. O puedo hacer gestualidades y contar historias, por supuesto. También puedo hacer un pequeño rebote en esa flexión de contratiempo para marcarlo más a ese contratiempo. Pero como dije, en la caminata hacia adelante es imprescindible la variación de relajar el torso y acompañar con mis hombros el movimiento de esta caminata. Entonces, esta caminata para atrás es 1 y 2 y 3 y 4. La funcionalidad de esta caminata retrocediendo es la misma que cuando avanzo. Por ejemplo, puedo salir del escenario con este paso o puedo desplazarme de un lado a otro de la escena, ir de adelante hacia atrás. La idea con esta caminata y con todos los pasos de Bollywood es que puedas explorar cuál es tu manera de expresar una emoción, de contar una historia, de desplazarte de un lado a otro. Como siempre, te aliento a que pruebes, a que juegues, a que explores y que me dejes un comentario contándome cómo fue esa experiencia. Y esta caminata con música se ve algo así. तू ऐसी सुनने का ये कैसा कोई गा
Voy a estar subiendo un nuevo video cada semana. No te olvides de suscribirte a este canal para recibir las novedades. También puedes comentar, compartir y hacer una devolución. Si quieres darle continuidad y aprender mucho más, puedes sumarte a las clases regulares online dándole clic al enlace que dejo en la descripción del video. Nos vemos la próxima semana. Namaste y que tu vida baile.